En 1999, con la segunda elección democrática en Sudáfrica, comienza una etapa nueva dominada por el gobierno de Thabo Mbeki, quien había sido el primer vicepresidente en la época de Nelson Mandela. El gobierno de Thabo Mbeki corresponde a la segunda y tercera elección democrática de Sudáfrica. Thabo Mbeki es una personalidad un tanto extraña. Thabo Mbeki es el hijo de uno de los grandes dirigentes políticos del Congreso Nacional Africano, Govan Mbeki, quien había sido un cercano amigo, asociado, colaborador de Nelson Mandela, pero que para esa época ya había muerto. Entonces Thabo Mbeki, cuando toma el poder, a pesar de que era una figura bastante conocido, en la práctica no sabíamos qué tipo de personalidad era. Se sabía que era un hombre muy reservado, se afirmaba que era un hombre intelectual. Gran parte de su formación había sido en el exilio por condiciones obvias, precisamente por ser hijo de uno de los grandes dirigentes del Congreso Nacional Africano. Y se decía que era un hombre altamente preparado, muy frío, muy cerebral. Pero paulatinamente, conforme toma el poder, nos vamos dando cuenta de una serie de aspectos importantes que van a definir el gobierno de Thabo Mbeki. Por un lado, era un hombre que en realidad él coincidía con los principios neoliberales y por lo tanto de alguna forma iba en contra de la tradición del Congreso Nacional Africano. Aquí es importante tomar en cuenta que el primer gobierno del Congreso Nacional Africano, el gobierno de Nelson Mandela, en 1994, fue formado por una alianza entre el Congreso Nacional Africano, la principal central sindical, la COSATU, y por otro lado el Partido Comunista Sudafricano. También aquí es importante tomar en cuenta que el Congreso Nacional Africano fue fundado como una asociación, primero fundamentalmente de defensa de los derechos de la población negra y posteriormente como un movimiento de liberación. Pero en realidad era un frente, y todavía hasta la fecha podríamos decir que es un frente, no es un partido político en sentido totalmente estricto. Entonces en el Congreso Nacional Africano había diferentes sectores, diferentes ramas. Cuando Thabo Mbeki llega al poder, paulatinamente él empieza a alejar al Partido Comunista del poder, empieza a alejar también a los líderes sindicales y empieza a acercarse cada vez más con sectores neoliberales y con sectores de la iniciativa privada blanca. Y paulatinamente va llevando un gobierno hacia una posición cada vez más caracterizada como lo que podríamos decir políticamente conservadora en relación con lo que históricamente había planteado el Congreso Nacional Africano. El gobierno de Thabo Mbeki, como cualquier otro gobierno, obviamente enfrentó problemas importantes, pero probablemente uno de los problemas más importantes fue una lucha de poder que se va a dar al interior del Congreso Nacional Africano entre dos grandes figuras. Por un lado, entre el presidente en funciones, Thabo Mbeki, y entre el vicepresidente del país, Jacob Zuma. En esta lucha de poder entre estas dos grandes figuras políticas, ya estamos hablando del segundo periodo presidencial de Thabo Mbeki, Jacob Zuma va a ser acusado, el vicepresidente va a ser acusado de diferentes delitos. Por un lado es acusado de haber violado a una chica, es exonerado de esta acusación, y por otro lado es acusado, es enjuiciado, tiene que dejar su puesto de vicepresidente, es enjuiciado por delitos de corrupción sumamente graves. Sin embargo, pudo ganar estos juicios y un aspecto que fue decisivo fue el Congreso Nacional del Congreso Nacional Africano a finales del 2007, en el cual salió como líder electo del Congreso Nacional Africano Jacob Zuma. Esto de alguna forma marcó precisamente el triunfo de una de esas dos grandes figuras que se habían enfrentado. En septiembre de 2008, en medio de una serie de escándalos en donde decían que en realidad Thabo Mbeki había fabricado los delitos en contra de Jacob Zuma, Thabo Mbeki se ve obligado a renunciar. Hay un discurso muy importante que él emite, él enfrenta directamente y él dice que se ve obligado a renunciar, y hay un pequeño periodo de intervalo entre el fin del gobierno de Thabo Mbeki y la próxima elección del 2009. Este gobierno temporal estuvo en manos de Kgalema Motlanthe, un político poco conocido en ese instante, pero aunque su periodo fue muy breve, dejó
muy buen recuerdo en la política sudafricana, lo que nos demuestra que en Sudáfrica puede haber excelentes políticos. Y con eso terminamos la etapa del gobierno de Thabo Mbeki.